Feliz cumpleaños, iglesia querida. Le decía a los pastores que cada vez que tengo el privilegio de enseñar en el Instituto Bíblico, venir a predicar es una inspiración. No sé si ustedes son bendecidos, pero yo me voy re bendecido cada vez que vengo. Así que bueno, gracias a los pastores. Y que, bueno, estar en esta ocasión también es una responsabilidad enorme y un privilegio también muy grande. Y pensaba en esto, ¿no? Que la iglesia es tan enorme que trasciende a cualquier persona. O sea, no importa cuán capaz seas, no importa cuánta unción tengas, no importa si vivís 120 años, la iglesia siempre te va más allá de lo que vos podés dar. Y ahí está la importancia de dar lugar e invertir en la siguiente generación de pastores, de líderes. Y esta es una razón por la cual admiro mucho a esta congregación, a los pastores Ernesto, Nancy. No importa cómo haya sido, pero lo importante es que sucedió. Lo hicieron realidad. Y gracias a los pastorcitos, no tancitos ya, a los amados Ezequiel Sabri por tomar la posta. Gracias. La iglesia trasciende a cualquier persona. Y menos mal que acá hay pastor para rato, ¿no? Y va a haber, porque de alguno de los niños surgirá también para las siguientes generaciones. El valor de permanecer en Cristo, el título de mi mensaje. El valor de permanecer en Cristo. Quiero invitarte a que abras o enciendas tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Una de las palabras claves de la primera epístola del apóstol Juan es permanecer. Permanecer. Primera Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice el apóstol Juan: lo que han oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que han oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Oramos. Señor, gracias por tu palabra infalible, siempre relevante, siempre da el clavo. Señor, una vez más tu Espíritu a través de la palabra esté inspirándonos, esté corrigiéndonos, esté enseñándonos, esté consolándonos, esté afirmándonos, Señor, para que podamos permanecer a lo largo de los procesos, en tus caminos, en tu palabra, en tu espíritu. Señor, que alguien se reconcilie contigo esta mañana. Alguien reciba el perdón de sus pecados. Alguien sea consolado. Alguien reciba sanidad en su alma, en su cuerpo. Alguien sea libre del poder de las tinieblas. Alguien sea lleno del Espíritu Santo. Alguien sea confirmado su llamado al ministerio en esta mañana. Algo tiene que ocurrir esta mañana. Algo tiene que pasar. Abunda tu presencia. Abunda tu palabra. Señor, con expectativa, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Permanecer es básicamente quedarse en el mismo lugar. En el mismo lugar, el mismo estado, la misma relación, la misma expectativa. Quedarse. No hay que hacer mucho. Quedarse. Pero a veces es difícil. Simplemente quedarse muchas veces es todo un desafío. Permanecer es quedarse. Algunos sinónimos son esperar, morar, durar, perdurar, perseverar, persistir, quedarse, retener. No solo permanecer en una doctrina correcta, sino que el apóstol Juan nos habla de permanecer en una relación correcta con Dios.
Lo que acabamos de leer, básicamente el apóstol Juan nos está diciendo, si el mensaje permanece en ustedes, eso va a ayudar a que ustedes permanezcan en relación correcta con Dios. Y la suma de esas cosas los va a llevar a heredar la vida eterna. No está muy lejos, ¿no es cierto?, de nuestro alcance eso. Permanecer en la palabra, permanecer en relación con Dios, da como resultado la vida eterna. Lo primero que el apóstol Juan nos insta a permanecer es en el Evangelio. Dice, lo que han oído desde el principio permanezca en vosotros. Permanecer en el Evangelio. El apóstol Juan escribe esta epístola porque había maestros falsos que estaban influenciando a la iglesia con un evangelio diferente al que había predicado Jesús. Y hoy en día no estamos muy lejos de esa realidad. Tantas voces que se levantan y potenciadas o con la plataforma de las redes sociales, cualquiera que sepa 2 textos bíblicos ya tiene una postura y ya tiene una teología y ya tiene una doctrina. Somos bombardeados por diferentes mensajes de personas que ni siquiera conocemos. Pero claro, como lo dicen con tanta persuasión, y bueno, debe ser cierto. Permanecer en la palabra. Entonces, ¿cómo permanecemos en el Evangelio? Primero, permaneciendo en el estudio de la palabra. Y yo felicito a esta iglesia por haber incorporado un instituto bíblico. Permanecer en el estudio de la palabra es fundamental, no solamente para nuestro propio crecimiento espiritual, sino también para detectar el error. A ver, hay una plaquita para que veamos cuál de los 2 billetes es falso. Obviamente el de arriba, porque no existe, ¿no? Es fácil detectar cuando la mentira es gigante, pero al siguiente, ¿cuál es el falso ahora? Y ahí no es tan fácil, ¿no? Ahí hay que saber. Para detectar el error, hay que saber. Entonces, qué importante es el estudio de la palabra para detectar el error cuando llega. Versículo 21 dice, no les he escrito a ustedes porque ignoran la verdad, sino porque la conocen. Y yo estoy enfrente a personas que conocen la verdad. Y por eso el apóstol Pablo les escribe. El versículo 2:14 dice, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Se acuerdan de qué manera combatió Jesús a Satanás en el desierto? Se agarró las trompadas ahí, ¿no? Le gritó. No, escrito está. Es que la guerra espiritual es una guerra de palabras, no de mis palabras, sino de las palabras de Dios contra las palabras de Satanás. Permanecer en el estudio de la palabra nos ayuda a permanecer en Cristo y en la vida eterna. Mateo capítulo 7, Jesús enseñó, Jesús termina el sermón del monte hablando de el hombre insensato y sabio. Uno edificó su casa sobre la arena, otro edificó sobre la roca. Y el que edificó su casa sobre la roca, hablando sobre la palabra de Dios, la tempestad vino, ¿sí? No es que a él no le tocó la tempestad, llegó, pero porque estaba firmado en la palabra, no fue derribado. Permanecemos en el Evangelio, entonces, permaneciendo en el estudio de la palabra. Segundo, permanecemos en el Evangelio obedeciendo a la palabra. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Básicamente en obediencia al Padre y en amor hacia los demás.
no es solo saber, sino vivir. Conocer y obedecer. Permanecer en el estudio, permanecer en la obediencia a la palabra. Versículo 17, 2:17. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No el que conoce solamente, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Capítulo 3, versículo 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo permanecemos en relación con Dios? Obedeciendo su palabra. No hay, escucha esto, no hay comunión con Dios sin obediencia a Dios. Y lo digo de nuevo, no hay comunión con Dios sin obediencia a Dios. Es como un hijito que le dice al padre: papi, te amo, como la Chilindrina. Ay, papucho, chiquito, hermoso, te amo, pero después no le hace caso. No hay comunión con Dios sin obediencia a Dios. Así que si nos mantenemos en obediencia fiel a su palabra, vamos a permanecer en relación con Dios. Acá no estamos hablando de ser perfectos. Es inevitable de vez en cuando ofender a Dios, al Padre. Pero a ver, como cualquier padre, cuando su hijo viene con lágrimas a pedir perdón, ¿qué hacemos? Y obviamente lo perdonamos porque lo amamos. Permanecer en el Evangelio nos ayuda a permanecer en relación con Dios. Dice el versículo 24. Si lo que han oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo permanecemos en relación con Dios? Abróchese los cinturones porque se pone brava la cosa. Yo no digo yo, lo dice el apóstol Juan. ¿Cómo permanecemos en una relación correcta con Dios? Versículo 10. Bueno, permanecemos en relación con Dios cuando permanecemos en amor hacia los demás. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Capítulo 3, versículo 14. Dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¡Auch! O sea, es una evidencia. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que pasé de muerte a vida? Porque terminé el curso fe. Porque voy a un grupo pequeño. Porque ahora soy líder de un grupo pequeño. No, dice porque ama a los hermanos. Así que no amar a los hermanos demuestra que no hemos nacido de nuevo. Capítulo 4, versículo 20. Dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto? Es lógico, ¿no? Hoy no lo banco a aquel. No. Pero amo a Dios. No existe eso, hermano. Sí, existe en la iglesia, pero no en el reino. Demostramos que amamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos. Y lo opuesto es igualmente cierto. Capítulo 3, versículo 16. Esto hay que leerlo. 3:16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos,
No amemos solo de palabra. Ya me pasé, perdón. 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra plaquita más. Nos encanta, ¿no? Y los grupos de WhatsApp, ¿viste? Motivo de oración, manito. Estamos orando. Y no oran nada. A ver, si no oran nada, no pongas manito de oración. Si no tenés pensado orar, no digas nada. Pero acá está hablando de mostrar amor de manera práctica. Nunca me voy a olvidar. Estábamos enterrando a nuestro segundo hijito. Y ahí en el cementerio, bueno, algunos pastores nos acompañaron, amigos, entre ellos el pastor Antonio. Creo que... ¿Dónde está Antonio? ¿Está acá? ¿Dónde está Antonio? Bueno, no lo veo, pero él ofició esa ceremonia. Me acuerdo que alguien se acercó y me agarró la mano, me puso algo en la mano y dijo para que recuperen fuerzas. Bueno, lo metí en el bolsillo, pasó el día, no sé, a la noche o al día siguiente, no me acuerdo. Meto la mano en el bolsillo y saco y eran $200. Amor práctico. Que lo usamos obviamente para, no sé, nos fuimos a algún lado a la sierra a descansar. ¿Te das cuenta? Amor práctico. Eso es lo que nos está instando el apóstol Juan. Siempre la oración, pero no únicamente la oración. Si vos podés hacer algo más, aparte de orar, métele. Ni lo pensé, no calculé nada. Hacelo de manera práctica. Capítulo 4, versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, ¿querés que Dios permanezca en medio nuestro? Acá hay una fórmula. Amémonos unos a otros. Porque ahí Dios está. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 16 del capítulo 4 dice: Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Gloria a Dios. Permanecer en amor es una de las maneras de permanecer en relación con Dios. La segunda manera es permanecer en la iglesia. Versículo 19, 2:19. Dice, acá lo aborda de una manera negativa, porque está hablando de los falsos maestros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y yo valoro enormemente a las personas que a lo largo del tiempo permanecen en la misma congregación. Oh, ese valor, yo lo valoro como pastor y seguramente los pastores locales aún más. Y qué hermoso porque, bueno, yo con el paso del tiempo he venido, varios se animan a seguir invitándome y veo las mismas caras, muchas de ustedes. Los felicito, los aplaudo, porque no sé si están conscientes de lo valioso que son para la iglesia. Porque quizá algunos comienzan siendo algún ladrillo que alguien puso en la pared, pero el apóstol Pedro habla de que somos piedras vivas. Y hay piedras que van transformándose en columnas. Y las personas que permanecen fieles a una congregación terminan siendo pilares que sostienen la iglesia. No importa tanto tu capacidad o tu elocuencia o tu diezmo. No pasa por ahí. Pasa por tu persona, tus talentos. Sos una bendición.
En cambio, aquellos que son mochileros evangélicos, ¿no? Turistas eclesiásticos que van de acá para allá, no alcanzan, me sacó la raíz, pero no alcanzan a echar raíces. Qué importante es permanecer. Todas las iglesias tienen problemas, mayores, menores. Pero la única forma de echar raíces es quedarse en el mismo lugar. Les cuento, hago un paréntesis, que tiene que ver con la prédica, ¿no? En el mes de julio, ese porque me estoy haciendo viejo, empecé a incursionar en huerta orgánica. Tengo un patio así, bueno, aproveché las tapas, bueno. Aprendí un montón de huerta, pero del reino más. Yo no puedo ser tan igual. Con razón, Pablo dijo que la iglesia es labranza de Jesucristo. Es un campo de cultivo. Y una de las cosas que aprendí, sembré unos pimientos hermosos. Empecé con plantines, después algunos los trasplanté en la tierra, otros no. Y increíble. Otros los trasplanté en macetas. Increíble cómo crecieron aquellos que trasplanté en la tierra y que los dejé ahí. Porque hay otros que, no, mejor acá. No, mejor acá. Quedaron enanos esos pimientos. Porque el huertero medio trucho no tenía idea y empecé a trasplantarlo de un lado a otro. No crecieron. Y yo pensaba, no puede ser tan igual a la iglesia. Aprendí que no importa tanto el suelo. Puede ser mejor o peor el suelo. La permanencia en el mismo lugar es fundamental para echar raíces profundas. Y esto sucede en la huerta y sucede en la vida cristiana. Por eso permanece en la misma congregación local. Eso yo lo diría más en mi iglesia. Es más, lo dije. Iglesias mejores que esta, hermano, seguro que hay. Yo conozco un montón mejores que esta. Pero no pasa por ahí. Pasa por quedarse en la misma congregación. ¿No te gusta algo? Háblalo. Decilo. ¿Alguien te trató mal? Perdónalo. El apóstol Pablo pone la vara alta y dice, ¿por qué no dejan pasar la ofensa? ¿Por qué no sufren? Más bien el agravio. Déjalo pasar. Va más allá que perdonar. Es directamente no dejarse ofender. Es la vara alta esa, ¿no? Pero está ahí. ¿Alguien no te trató como esperabas? Perdónalo. Y no esperes tanto de él o de ella para la próxima. Porque a veces somos heridos por personas porque esperamos más de lo que tienen para darnos. ¿Y la culpa de quién es? Nuestra. Porque el otro siempre es igual. Ni hablar si pasa en el matrimonio, ese es otro tema. ¿No te sentís parte de la iglesia? Yo te animo a que seas intencional en ser parte. Vos procuralo. Hay gente que anda siguiéndola, persiguiéndola para saber cómo está. Atrévete a abrir el corazón. Integrate en los diferentes grupos. Orá por alguien, interésate por otro. Sé parte. Salmo 92, 13 y 14 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán y aún en la vejez fructificarán. Aleluya. ¿Cómo sucede eso? Plantados en la casa de Jehová. Quédate, permanece aún en los procesos de la iglesia.
Eso te permitirá echar raíces profundas y eso te va a llevar a dar fruto. Porque no hay fruto sin raíces, hermano, ¿eh? No hay forma. No hay fruto sin raíces. Mientras venía para acá, el Señor me venía hablando a borbotones acerca de la parábola del sembrador. Y una de las plantas cayó entre piedras. Creció rapidísimo, pero porque no tenía raíz, pronto se secó. Otra manera de permanecer en relación con Dios es permanecer en santidad. Capítulo 3, versículo 6. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no conoce a Dios. Es inevitable que eventualmente ofendamos a Dios. Porque estamos en esta carne, en este estuche. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer el bien y justamente lo malo hago. No quiero hacer el mal que aborrezco, pero justamente eso hago. Miserable de mí, dice la NTV. Ay. Pero el capítulo 2, versículo 1, dice, no pequen. Ese es como lo ideal. No pequen. Me encanta el apóstol Juan. Pero si alguno peca, me encanta. No, salvarse, menos mal que está esa opción. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Gloria a Dios por Jesús. Oh, salvarse. Claro, lo ideal es que no pequen, muchachos. Pero si pecan, tenemos abogado para con el Padre. Claro, pero otra cosa es practicar el pecado. Y acá se pone heavy el apóstol Juan. Y dice, todo el que practica el pecado es del diablo. Claro, la práctica del pecado o un estado de pecado. Yo permanezco, no es que cada mañana decido pecar, no, permanezco en un estado de pecado. Eso me impide estar en relación con Dios. A ver, estar en concubinato, por ejemplo. El concubinato es un estado de pecado. Yo estoy en fornicación, pero más allá de que un día tenga relaciones y otro no pase por ahí. Yo estoy en un estado de pecado. Me cuelgo los ganchos. No es que todas las mañanas peco porque voy y cuelgo los ganchos. No, estoy robando, estoy en un estado de robo. ¿Se entiende o no? Eso es practicar el pecado. Una forma de estar en relación con Dios es permanecer en santidad. Capítulo 3, versículo 9 dice los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, dice la NTV, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Aquellos que de verdad quieren agradar a Dios, el Espíritu Santo no les va a dejar sin convicción. Por eso es que no pueden seguir pecando, porque el Espíritu Santo los lleva en la dirección de agradar a Dios. Y acá me quiero detener, ya voy terminando, pero quiero detenerme en esto. Otra forma de permanecer en una relación correcta con Dios es permanecer en nuestros compromisos. Las metas y las relaciones significativas e importantes requieren esfuerzo, requieren perseverancia, requieren trabajo, requieren abnegación, requieren sacrificio. Las metas y relaciones que no valen la pena no cuestan tanto, pero las que sí valen la pena cuestan mucho. Por eso es tan importante permanecer en ellas a lo largo del tiempo para poder disfrutar después. Pero ahora
permanecer. 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Permanecer en el trabajo para después disfrutar de los frutos. Una forma de permanecer en relación con Dios es permanecer en nuestros compromisos. Primero, permanece en tu compromiso matrimonial. Permanece. 2 Corintios 7:10. Dice el apóstol Pablo, mando, no yo, sino Jesús, que la mujer no se separe de su marido y que el marido no abandone a su mujer. Permanecer, razones para separarse siempre hay. Y gracias a la filosofía de este mundo tan banal, tan superficial, somos bombardeados. Cualquier consejo fuera de la iglesia es separate, denuncialo, sacale todo. ¿O no? Permanecer en relación con Dios, una de las maneras es permanecer en nuestros compromisos. El matrimonio es trabajo duro. Pero básico, quédate. Básico. Es muy común, especialmente los primeros años de casado. Las primeras 2 discusiones, portazo. Me voy con mi mamá. Mi abuela, claro, las generaciones de antes no son las mismas de ahora. Mi abuelo la engañaba. Entonces mi abuela se aguantó 1, 2, 3, a la tercera, chao. Se fue a la casa de la madre. Y la madre dice, Chinita, usted si casó, vaya con su marido. ¿No? Permanecer. Y gracias a esa actitud de permanecer, por fin mi abuelo se convirtió al Señor y fue un hombre de Dios, pipo y porota. Mis abuelos maternos. Permanecer. Porque difícilmente se va a resolver algo si te vas. Pega el portazo, 2 gritos y ya está. Permanece en tu compromiso matrimonial. Permanece en el cumplimiento de tu llamado. Hay veces que el llamado se pone tan desafiante. No, a veces por el ministerio, pero a veces por tus cosas personales. ¿Cuántas veces? Ahí Ezequiel habla de los procesos. Qué horrible que te inviten a predicar porque la pasaste mal, ¿no? Pero digo, ¿es lo menos que puedo hacer o no? Es lo menos que puedo hacer. A ver, si a alguien le sirve esto, gloria a Dios. Y cada uno tiene sus procesos. Cada uno ha atravesado procesos difíciles. Que puedan ser sanados por el Señor para ser de bendición a otros. Salmo 86 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Porque atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Ese valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente. Cuando atravesamos los procesos difíciles, haciendo de Dios nuestras fuerzas, Dios hace que esas lágrimas saladas se transformen en fuente de agua dulce para bendecir a otros. Pero cuando atravesamos los procesos enojándonos con Dios o con la gente o con la iglesia, en vez de fuente de agua dulce, nos transformamos en fuente de agua amarga. ¿Que a quién le bendecís? Todo lo contrario, permanece en el cumplimiento de tu llamado. El apóstol Pablo dijo,
Ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Tengo que hacerlo. Si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Y si de mala gana, lo mismo tengo que hacerlo. La comisión me ha sido dada. Entonces mejor lo hacemos con buena onda. Permanece en el cumplimiento de tu llamado, con ganas, sin ganas, sano o enfermo, con trabajo, sin trabajo, con problema, sin problema. Permanece en el cumplimiento de tu llamado, porque aquel que te llamó te respalda, aquel que te llamó te provee, aquel que te llamó te defiende, aquel que te llamó está contigo, aleluya. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús, aleluya, aleluya. Permanece sirviendo a Dios con fidelidad. Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo dijo, no nos cansemos de hacer el bien, especialmente a los de la familia de Dios. No te canses de servir. A veces servimos a 100 por hora, estamos a full. Y hay veces que la cosa se complica. Baja un par de cambios, pero no te salgas de la ruta. Seguí sirviendo a Dios a tu ritmo. A veces la etapa de la vida cambia. Hay una etapa que es terrible para el servicio a Dios para una mamá con hijos pequeños, ¿o no, Sabri? ¿Ah? Y uno quiere hacer mil cosas y acá están estos dos chiquitos. Qué error pensar que son estorbos, que son limitaciones, que son impedimentos, que son lastres. Le estoy poniendo palabra a sentimientos que todos aquellos que servimos a Dios tenemos. Yo también fui papá de un niñito y gracias al Señor tuvimos la suficiente luz para bajar un par de cambios en el ministerio y darle lugar a nuestro hijo. Nunca me voy a olvidar, otra vez lo cito al pastor Antonio Yedro. Él me dijo, no esperes que tu hijo quiera revolcarse en el pasto con vos a los 10 años. Porque ya pasó esa etapa. No esperes que tu hijo a los 15 te quiera contar todo lo que piensa. Porque ya pasó esa etapa. Y yo estaba laburando 10 horas por día en un trabajo que me estaban explotando y hacía zapito en casa y seguía a la iglesia todas las noches. No estaba nunca con mi hijo. Gracias a Dios ese consejo llegó cuando mi hijo tenía 1 año. Y eso me impulsó a hacer muchos cambios en mi vida, drásticos, desafiantes, difíciles. Pero hoy tengo a Joan de 21 años y está en el camino del Señor. Y está sirviendo al Señor. Y aunque somos padres muy imperfectos, el Señor nos ayudó a ser padres presentes y también ser pastores. Se puede. Se puede. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, mamá de hijos pequeños, no te sientas mal por dedicarte a esos 2 regalos o en realidad concesiones que te ha dado Dios, porque también sobre ello tendrás que dar cuenta. Primero, después Dios te va a preguntar al ministerio. Primero, ¿qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tus hijos? Después, capaz que ni nos pregunta nada del ministerio, pero de la familia sí. Y termino con esto. El apóstol Juan termina diciendo el versículo 25, 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermano, esta determinación de permanecer en el Evangelio, esta determinación de permanecer en una relación correcta, no perfecta,
correcta con Dios nos asegura la vida eterna. No que ganamos nosotros, no que Él nos prometió. Aleluya. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 2:28, hay un par de versículos más adelante. Dice, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese no se alejen de Él avergonzados. Varias sorpresas nos vamos a llevar cuando venga Cristo. De algunos que seguro estábamos que íbamos a encontrarnos arriba y no están. Y al revés también. Algunos que seguro que no lo voy a ver allá. Y ahí está. Mientras nos demos cuenta arriba no hay problema. Ya si nos damos cuenta acá abajo, no hay otro bondi, es uno solo. Es un solo viaje. Y tenemos que aprovechar. Me encanta. El apóstol Pablo dice que los mandamientos no son difíciles. No son gravosos. Dos condiciones. Permanecer en la palabra. Permanecer en relación con Dios. ¿Alguien no puede hacer esas dos cosas? Permanecer. A veces es todo un logro. Simplemente quedarse. Porque hay tantas voces, tantas distracciones, tantas luces, tantas ofertas, que a veces solo hecho de quedarse quieto es todo un desafío. Juan 17:3, Jesús dijo, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es una realidad futura, sino una realidad presente. Esta es la vida eterna. Así que el hecho de permanecer no es solamente una condición para tener la vida eterna, sino la evidencia de que ya la tenemos. Permanecer. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se trata de ser perfectos. No se trata de no equivocarse, sino de permanecer en obediencia a Dios, a permanecer en amor a los demás, lo mejor que podamos, arrepintiéndonos cada vez que metemos la pata, que ofendemos a Dios. Yo quiero preguntarte con toda humildad, con todo respeto, ¿hay alguna de estas áreas en la que has estado siendo tentado de desistir, de abandonar? O quizás ya lo has hecho, ya te abriste del camino, te saliste de la senda, abandonaste, dijiste, esto no es para mí. Yo quiero animarnos a todos a aprovechar estos próximos minutos para buscar a Dios. Y el altar, hermanos, está abierto para aquellos que quieran renovar sus fuerzas, para aquellos a quienes se les está haciendo muy difícil, muy cuesta arriba el solo hecho de permanecer, y necesitan que el Señor renueve su fuerza. Están siendo tentados a dejar el servicio, dejar el hogar, dejar el estudio de la palabra, dejar el llamado de lado
Hay muchas presiones a tu alrededor que atentan con sacarte de tu posición en Cristo.